Saludos, esto es Unidos en Verdad. Bienvenido con la primera entrega en este 2023. Gracias al Todopoderoso porque nos permites estar de regreso en este nuevo año. Hoy tenemos un estudio especial. Vamos a analizar el sueño de Guillermo Miller. Contamos con su asistencia y esperamos que se quede hasta el final. Muchas bendiciones para todos aquellos que se están uniendo y además los que se unirán a la presentación del día de hoy. De inmediato le vamos a pedir que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos y que también está aquí con sus hijos, le pedimos que usted guíe todos estos minutos que estaremos en estudio de su palabra y le rogamos que su Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Gracias por el ministerio de los ángeles que cuida a cada persona, cada hogar que ha invitado para que pueda también participar de la programación. Le pedimos sus bendiciones en el nombre de su Hijo. Amén. Muy bien, bienvenido si usted apenas se integra a la transmisión en vivo de Unidos en Verdad de este día. Vamos de inmediato a escuchar algo de música para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Este himno que vamos a cantar es un himno adecuado porque es cuando le estamos pidiendo al Padre Celestial que nos guíe con su Espíritu Santo. Deberíamos postrarnos a sus pies para que podamos tener el mismo espíritu, la misma actitud y que podamos recibir el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a cantar todos. De inmediato vamos a escuchar las palabras matinales. En este año estaremos leyendo del libro Maranata, el Señor viene, de la autoría de Elena G. White. Así que vamos a escuchar de inmediato a Jova Flores con la intervención del matinal para esta ocasión. Muy buenos días, amigos, hermanos. El matinal de esta mañana el título es La fe de los reformadores para el 6 de enero. El versículo de memoria lo encontramos en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melantón. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarlo, contemplarlo hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor se manifestará
manifestará la gloria de su reino en su plenitud. ¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés. Y no ha de regresar por ventura, sabemos que volverá. Y esto con prontitud. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió: el mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo. Con Juan, el siervo de Dios, ven, Señor Jesús, ven. El pensar en la venida del Señor, decía Buster, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos, desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperaban y oraban por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Amén. Tal fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia del Desierto y de los reformadores. Que esa maravillosa y bendita esperanza nos llene de entusiasmo en esta mañana, para que deseemos la segunda venida de Cristo y estemos preparados desde ya. Que el Señor nos bendiga en este día. Así es, preparados para ese día. Y voy a invitarle de inmediato para que busquemos en la Sagrada Escritura. Vamos a buscar en el libro de Judas, ya próximo a Apocalipsis. Judas, que es un solo capítulo. Vamos a leer dos pasajes, dos versos. Judas capítulo 1, y leeremos los versículos 3 y 4. Dice allí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son proféticas y tienen un cumplimiento día a día. Y justamente quisimos escoger estas inspiradas palabras porque hoy estamos llamados a defender la fe que una vez fue dada a los santos. Y cuando aquí se menciona la palabra fe, debemos distinguirlo de aquel vocablo que también se usa en el Nuevo Testamento, que es pistis, es decir, no es la fe por la cual somos salvos,
directamente o creencia. Aquí el concepto de fe tiene una dirección o una aplicación hacia eh, aquellas enseñanzas, creencias que fueron dadas a la iglesia primitiva, que cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando fundó su iglesia y luego seguido por los apóstoles, entonces eh, allí se generaron pues los conceptos, las creencias, los principios de la iglesia cristiana primitiva, que no está desvinculado desde luego con todo el cúmulo de enseñanzas del Antiguo Testamento, porque cuando en el Nuevo Testamento los discípulos, los apóstoles nos hablan de la Escritura, están señalando hacia el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Entonces, hoy estamos llamados, como le decía, a que podamos mantener esas creencias, esos fundamentos, principios que Dios nos legó a través de su Hijo y que continuó a través de su iglesia, sus discípulos, los apóstoles. Nosotros queremos también en esta ocasión hacer una aplicación acerca de un sueño que tuvo ese hombre que se levantó en la década de 1830, 1844, predicando un mensaje que despertó a la iglesia en esas épocas aquí en los Estados Unidos. Guillermo Miller, William Miller, un hombre escéptico que luego llegó a tener confianza en las escrituras y se convirtió en un asiduo investigador de las escrituras y pues se concentró en las profecías y específicamente hacia la segunda venida de Cristo. Ya todos conocemos que a raíz de una profecía que está en Daniel capítulo 8, versículo 14, este hombre puso una fecha para la venida de Cristo. Pero lo importante es que ese movimiento y ese despertar en torno a la segunda venida tuvo una conexión de carácter internacional porque otras personas también estaban predicando ese mismo mensaje acerca de la llegada de Cristo para esa fecha. Y sabemos que aunque se equivocó en el evento, Cristo no vino y la profecía que él estaba estudiando no apuntaba hacia eso, pero sus cálculos fueron correctos. Ahí aparece la profecía de los 2300 días en conexión con el juicio investigador. Sí había una venida de Cristo, pero no hacia la tierra, sino un cambio del lugar santo al lugar santísimo, santísimo en el santuario celestial. Cuando apareció pues ese gran evento, esa gran desilusión o chasco, pues salieron muchos grupos. Y de allí, de un grupo que se mantuvo fiel, de un grupo de apenas como 50 personas, de los más de 50,000 que seguían a Guillermo Miller, nació la iglesia adventista del séptimo día. Y este hombre, aunque no es considerado como un profeta, y por un error de cálculo, más bien del evento, un error, digamos, del evento que iba a acontecer, aunque el cálculo que hizo en cuanto a esa profecía fue correcto, no por eso pues podemos decir que sea un falso profeta, porque si usted se puede analizar en las escrituras, podemos encontrar que personas, apóstoles, discípulos, cometieron errores. Por ejemplo, el caso del mismo apóstol Pedro, que fue entrenado por Cristo durante 3 años y medio, y sin embargo encontramos las veces en que tuvo equivocaciones, cuando en un momento se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios y en otro momento Satanás lo atrapó y quiso impedir que Cristo cumpliera su meta sacrificial.
cuando dijo que Cristo no podía realmente llegar a, a cumplir de que Él muriera. En un momento era guiado por Dios y en otro momento Cristo le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Es decir, que una persona, aunque sea guiado por Dios, no está exento de que realmente en un momento se deje guiar por el enemigo. Y en un momento vemos también que el mismo apóstol Pablo, que llegó después a la iglesia cristiana, hasta reprendió a Pedro, porque tenía, digamos, delante de algunos cristianos judíos, tenía cierta apariencia, y en otro momento tenía, cuando estaba con otros creyentes, con los gentiles, pues tenía, se manifestaba diferente, y Pablo lo reprendió. Entonces vemos que porque una persona cometa un error, eso no indica que Dios no guíe a esa persona, o que no lo haya guiado en el pasado, o que no lo guíen en el futuro. Muchos cometen ese error. Así que en el caso de Guillermo Miller, cometió este pequeño error en cuanto al evento. Sin embargo, era un hombre sincero. Y este hombre tuvo un sueño que aparece en el libro Primeros Escritos. Allí fue incluido en la página 82. Y vamos a estar leyendo este sueño porque creemos que tiene un cumplimiento profético. Y Elena G. White, la profetisa, la mensajera de Dios, lo incluye en el libro Primeros Escritos. Y ella lo cita también en una parte, ella lo cita en la página 48, ella cita una expresión de ese sueño que tuvo Guillermo Miller. Creemos que este sueño viene del cielo, viene de Dios, porque lo que está presentado allí, y le animamos a que usted busque su ejemplar de Primeros Escritos, la página 82, y usted vea que realmente es un cumplimiento actual de lo que está pasando cuando surgió la iglesia hasta nuestros días. Este sueño se ha cumplido, se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose. Porque también, aparte de este sueño, la sierva de Dios, en numerosas declaraciones y sueños que ella tuvo, visiones, ella nos da también eventos que iban a acontecer con el pueblo adventista que coincide con lo que está con el sueño de Guillermo Miller. Así que todos los minutos que restan de esta programación estaremos analizando esta parte. Pero antes de continuar, quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal Pregón a Radio TV, le invitamos para que usted pues lo haga y que también nos ayude a que sigamos creciendo y así podamos pues tener durante el tiempo más contenido de calidad en nuestro canal del ministerio. Es muy importante que usted nos ayude con esto porque así seguimos creciendo y el mensaje se sigue expandiendo. Vamos a leer en la página 82. Este sueño que tuvo Guillermo Miller fue relatado por él mismo y luego fue incluido en la publicación del libro Primeros Escritos. Comienzo a leer en la página 82. Dice, soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata,
de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre. Y así colocados reflejaban una gloria y una luz que sólo podían compararse con la del sol. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por lo tanto sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolos o desparramándolas sobre la mesa. Pasemos ahora a la página 83. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba esparcies, que la esparciesen, jamás podía volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían, y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una inmensurable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches. Pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, tres más entraban y traían suciedad, como, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. También hicieron pedazos el cofre y despedazaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que no me mandase ayuda. No, repito, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Ahora sí. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Esa es la frase que la señora White citó.
en la página 48 de Primeros Escritos. Este hombre que entró a la habitación, dice, tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Página 84 ahora. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube. Y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Página 85. Grité de gozo y ese grito me despertó. Allí termina el sueño que tuvo Guillermo Miller y que aparece en el libro Primeros Escritos, la página 82 hasta la página 85. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿qué podrá significar este sueño tan llamativo? Este cofre con joyas preciosas y en una habitación donde entran personas que luego las desparraman y también ponen en ese cofre, al ser desparramadas, joyas falsas. Y luego preocupó a Miller, a Guillermo Miller, y en esa preocupación se acordó de Dios, dice él. Y allí clamó, volvió el hombre, un hombre con una escobilla que barrió, trajo nuevos joyas y la puso en el cofre, un cofre mayor. Pero lo interesante es que dice que estos diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Esto me acuerda a mí, esa frase que usa Cristo para dirigirse a sus discípulos. Les llamó manada pequeña. Mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, no cabe duda de que esta es un sueño que Dios se lo dio a Guillermo Miller porque fue lo que ocurrió después de ese desprendimiento de todos aquellos que esperaban la segunda venida y específicamente lo que luego pasó a ser la iglesia adventista. Esas joyas, esos diamantes, representan las verdades que Dios le dio al pueblo adventista. Y aunque este hombre, Guillermo Miller,
nunca formó parte de lo que resultó ser la iglesia adventista. De allí nació la iglesia adventista, de ese despertar que Dios pues levantó a través de Guillermo Miller. La palabra de Dios nos dice que ya cansado, Guillermo Miller pues no aceptó muchas de las verdades que luego fueron apareciendo en el movimiento adventista, de ese grupo de 50 personas, como menciona primeros escritos, que de allí salió la iglesia adventista. Sin embargo, Guillermo Miller fue un hombre sincero, fue fiel a su conciencia, a lo que aprendió de la Biblia, y la sierva de Dios dice que su tumba es guardada por los ángeles y se va a levantar para salvación. Dios es misericordioso y no juzga a las personas por un acto, sino que es la actitud, las motivaciones de las personas lo que Dios toma en cuenta. Este cofre con estas joyas nos muestra las verdades que el pueblo adventista recibió. Y notamos que estas joyas fueron mezcladas por las personas que entraron a esa habitación. Es interesante que él usa la palabra espectáculo, de cómo al principio iban entrando personas poco a poco hasta que fue un espectáculo y comenzaron entonces a revolotear estas joyas y la mezclaron con joyas falsas. ¿Acaso no nos llama la atención que es una ilustración justamente de lo que iba a pasar con el pueblo adventista? Dios le dio enseñanzas, le dio principios fundamentales, como lo hizo con la iglesia cristiana, y que cuando fue creciendo, así como estas personas iban entrando en la habitación, iban creciendo, la iglesia primitiva pues con el tiempo se mezcló. Las verdades que recibió fueron mezcladas con joyas falsas, con enseñanzas que no fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo ocurrió también con el pueblo adventista. Recibió verdades y esas verdades, estas joyas, fueron reunidas en lo que se llamó principios fundamentales. Igualmente con los pilares, los 7 pilares que podemos, digamos, agrupar. Pero específicamente, los principios fundamentales, que al principio pues fueron agrupados en 28, luego se quedaron en 25 principios hasta que murieron los pioneros, incluyendo a la hermana White, la cual muere en el 1915. Estos principios, estas joyas, tristemente, fueron revoloteadas, fueron mezcladas con diamantes falsos, joyas falsas. Esto es una ilustración de cómo el mensaje adventista que Dios les legó, les dio, fueron mezcladas con enseñanzas que Dios no le dio. Y quisiera unirlo con una profecía que nos da la sierva de Dios en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, las páginas 238 y 239. Note cómo la declaración que ella da en esta porción que vamos a leer se ajusta perfectamente de cómo el mensaje adventista iba a ser mezclado, distorsionado, las joyas que Dios le dio iban a ser mezcladas con joyas falsas. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Así que el diablo, Satanás,
le dio la idea a la iglesia adventista de que debían hacer una gran reforma entre, note la expresión que ella usa, entre los adventistas, no afuera. Así que es importante esta expresión que Satanás sugirió que adentro de la iglesia adventista debía hacerse una reforma. ¿Mm? Es que ahí está justamente la visión que recibió, el sueño que tuvo Guillermo Miller. Entre las verdades, las joyas. Dice más, y que esa reforma le sugirió Satanás a la iglesia adventista, y que esa reforma consistiría, escuche, en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¡Wow! Interesante. Así que el diablo le da la idea a la iglesia adventista, específicamente, no a las iglesias pentecostales, presbiterianas, anglicanas, bautistas, católicas, no, a la iglesia adventista. Note que dice que el diablo le sugirió que debía realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Como le he dicho en otras ocasiones cuando he hablado de esta cita, hace unos años un pastor adventista, cuando dialogaba con él en forma amigable, me decía este pastor que él esperaba que esta profecía de la hermana White se cumpliera entre los adventistas disidentes que están fuera de la iglesia. Y yo decía, oh, pastor, pero es una ocurrencia muy interesante, pero eso no es lo que dice la profecía. Aquí no dice afuera, con disidentes y con nadie más. Aquí dice entre los adventistas. Si está hablando dentro de la organización, está hablando de la iglesia adventista, no de los que están afuera. Entonces, vea lo que sigue diciendo esta declaración. Estoy leyendo un mensaje selecto, volumen 1, las páginas 238 y 239. Véalo en qué consistía, además de renunciar a las doctrinas que estaban en pie, note que estaban en pie, y las doctrinas que estaban en pie fueron compiladas, fueron reunidas de año en año, con algunas excepciones, en lo que se llamaron los 25 principios fundamentales, que lo podemos hoy día tenerlo en nuestras manos y revisar lo que decían. Si usted no lo tiene, podemos enviárselo, la edición en inglés o traducida al español, para que usted conozca lo que creyó la iglesia adventista desde que se fundó hasta el año 1930, porque ya en el año 1931 aparecieron unas nuevas declaraciones de creencias en los cuales se metieron algunas palabritas ya modificando esa creencia, fiel al cumplimiento de lo que decía la profecía, que Satanás sugirió que hicieran una reforma a las doctrinas que estaban en pie. Y voy a esclarecerle, antes de seguir leyendo, que en esas doctrinas que estaban en pie, jamás figuraba la creencia en un Dios trinitario. Por eso le pedimos que si usted no tiene estas creencias, estos principios fundamentales, se lo podemos enviar o usted lo puede conseguir por internet. Vaya a Google y ahí usted puede, digamos, hacer lo que mucha gente hace. Y usted lo puede descargar hasta por internet. Mucha gente ya la tiene y ya la han subido en internet. Pero si usted, pues, quiere que se le enviemos, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Comunicarse con nosotros. Entonces, dice más. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados. ¡Wow! ¿Ve usted cómo aquí se cumple el sueño de Guillermo Miller? Cuando se mezclan esos diamantes falsos con los diamantes verdaderos, eso indica cómo se iban a descartar las doctrinas que estaban en pie mientras los pioneros vivían.
Está bien claro esto. Los principios, que fueron 28, luego 25, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados y ya fueron descartados en algunos aspectos, en algunas partes. Por ejemplo, el principio número 1, que decía que Dios es un ser, no tres seres. Dice allí que Dios es un ser. Y por eso usted tiene que tenerlo en sus manos para que usted pueda comprobarlo, que lo que estamos diciendo no es un invento. Eso está escrito. Allí dice que Dios es un ser, pero hoy se dice, no, que Dios es una deidad de tres personas. Pero el principio que estaba en pie, cuando la hermana Juárez escribió esta profecía, decía que Dios es un ser, no tres seres. Esto es importante. Decía que Dios es un ser, no tres seres. Muy bien. ¿Qué más dice aquí? Voy a repetir para que tengamos la conexión completa. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados. Y ahora escuche, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales, ya le hemos hablado de eso. ¿Qué significa eso? Eran las creencias. Los principios fundamentales que han sostenido la obra serían considerados como error. Los pioneros estaban equivocados, dicen hoy los teólogos. Serían considerados como error. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que los creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el nuevo movimiento al que se opone. ¿Qué hace? Lo defraternizan. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Note bien, barrerían la estructura. En el sueño de Guillermo Miller, el hombre de la escobilla, él barrió lo falso, pero aquí vemos que se iba a barrer la estructura, su fundamento sería edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura de la iglesia. Mis amados, que me han seguido hasta aquí, note que dice allí que se escribirían nuevos libros y que todo aquello que se interpusiera en el nuevo movimiento pues sería quitado. ¿Cuáles son esos libros que se escribirían nuevos? Uno de ellos, voy a mostrar aquí en pantalla algunos de estos libros nuevos. Uno de ellos es este, Question. Un libro que fue resultado de las conversaciones que tuvo la iglesia con una delegación de pastores con una delegación de evangélicos en la década del 55, 1955, 50-55. Y como fruto de cuando la iglesia, digamos, acomodó, suavizó y puso conceptos que no eran de los principios fundamentales. Este libro, Question, esta es la versión en inglés, pero esta es la versión en español. Los adventistas responden preguntas sobre doctrina. Esta es la versión en español. Y que dividió a los teólogos hasta la fecha. Este libro, las 27 creencias fundamentales, que fue producto después que en el año 1980
en el Congreso de Dallas, Texas, se aprobó incluir la doctrina de la Trinidad como una creencia adventista. Fíjense bien, 1980. Para atrás no era una doctrina de los adventistas. Aunque ya la iglesia venía creyendo desde el año 1930, se comenzó un trabajo de adoctrinamiento, de lavado cerebral, hasta que ya en el 1980, 50 años después, cuando ya habían muerto los pioneros y lo que quedaba resto de ellos, pues entonces se llevó a votación que es una doctrina católica y que los pioneros cuando denunciaban a Babilonia decían hay que dejar el espiritismo, hay que dejar el domingo y hay que dejar la Trinidad. Y cuando decían salir de Babilonia, ellos decían pues dejen esas doctrinas, dejen el espiritismo, que el domingo es el día del Señor y la Trinidad. Pues esta doctrina fue aceptada en el seno de la iglesia en el 1980. Y como fruto salió este libro, las 27 creencias fundamentales, que hoy son 28. Pero en este libro fue que se asentó por primera vez la Trinidad como una enseñanza adventista, lo cual no tiene nada que ver con el mensaje adventista, una enseñanza católica y protestante apóstata. Así que libros como esto, como eso, por ejemplo este libro, Nuestra Identidad, de pastor John Knight, donde hacen una nueva interpretación de cómo la iglesia fue evolucionando, fue cambiando hasta lo que tenemos hoy día. Una colección de libros que este eh, pastor adventista, pues, son parte de los libros que son el cumplimiento de que se escribirían nuevos libros y se crearía una nueva organización dentro de la organización que ya existía. Mis amados hermanos, la cita que leíamos al principio tiene validez. En Judas, vamos a leerlo otra vez, Judas, versículo 3 y 4, nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestando que contendáis eficazmente, dice esta versión, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Note que estos hombres están negando a dos personas, a Dios, que es el Padre, y al Señor Jesucristo. Aquí no menciona a tres personas. Así que Judas nos está amonestando a que defendamos la fe que una vez fue dada a los santos, que fue la misma fe que se le dio al pueblo adventista. Y que a esas joyas han sido mezcladas con joyas falsas. Hoy día hay tantos grupos dentro y fuera del movimiento adventista, de la iglesia adventista, que es un cumplimiento justamente de cómo estos diamantes, joyas han sido mezcladas. Desde adentro hay tantos líderes teólogos, maestros de universidades, que dicen tantas cosas que contradicen el mensaje de la Biblia y también de los testimonios. Por ejemplo, hay un profesor de universidad en California que dice que Elena G. White, cuando dio sus profecías, eran para su época solamente, pero que ya no tiene cumplimiento en los días finales. Que su profecía eran, digamos, una profecía clásica para su época, pero que ya no hay ley dominical porque eso no tiene actualidad, no tiene cumplimiento en nuestros días, porque no hay, digamos, un panorama, un ambiente que se preste para una ley dominical. Y esos son profesores que están dentro, son teólogos eruditos que están dentro de la iglesia y
siguen adelante como si nada. No es un disidente, no, no, están adentro. O sea que directamente están desafiando lo que dicen los testimonios y no pasa nada. Y hay más voces, desde aquellos que defienden la evolución en universidades, eh, todos los grupos que defienden los movimientos, digamos, feministas, todos los grupos están adentro. Pero hay que reconocer que no solamente adentro. Hay muchos grupos que han salido de adentro y están afuera, que están, digamos, agrupados como grupos, ministerios, que están también mezclando estas joyas de este sueño de Guillermo Miller, las joyas genuinas con joyas falsas. Están aquellos grupos que algunos están también conectados desde adentro, porque se cree también adentro, lo que creen estos grupos afuera también. Por ejemplo, aquellos grupos que dicen que todos van a ser salvados, los universalistas. Y hay muchas especies de universalistas. De esto vamos a dedicar un tema especialmente para darlo, para detallarlo. Y estos grupos mantienen que como Cristo murió por toda la humanidad, pues toda la humanidad se va a salvar. Pero Juan 3:16 no dice eso, ni los demás textos no dicen eso. Dios amó a todo el mundo, claro está. Y se hizo provisión en el Calvario. Para todo el mundo se hizo provisión. Es decir, hay abundancia para pagar el costo del pecado. Dios hizo una provisión para todo el mundo, una provisión universal, una provisión universal. Dios amó a todo el mundo, ahí está la provisión para que nadie se pierda. Ahora bien, luego el texto cambia la redacción y dice, de colectivo, la redacción cambia a individual. Dios amó a todo el mundo, ok, universal. Pero luego dice, para que todo aquel, en singular. Ni siquiera dice para que todos aquellos, dice para que todo aquel, indicando que la salvación es individual. Usted debe reclamarla, aunque es como un cheque que se le dé a usted. Un cheque, digamos, se le firma, el cheque está firmado con la sangre de Jesucristo. Y no tiene la cantidad, no dice 1 millón, no dice 2 millones, ni $1,000, no, no. Un cheque, digamos, en blanco, solamente firmado para que usted ponga ahí todo lo que necesita. Pero si usted no va y cambia ese cheque, no importa la cantidad que sea, los millones que sean, si usted no va y lo cambia, usted no va a ser beneficiado de ese cheque. No se va a beneficiar. Y todo cheque tiene tiempo de caducidad. ¿Mm? En esta, en esta semana eh, llegó un cheque aquí a mi esposa. Y ese cheque decía que estaba vigente hasta el mes de marzo del 2023. Es decir, que si mi esposa no va y cambia ese cheque o no va y lo deposita al banco, ya ese cheque, aunque tiene fondo, ya no le servirá. Pues así es la salvación. En el Calvario Dios hizo provisión para toda la humanidad, pero la salvación es individual. Cada quien debe reclamarla. Pues hay muchos grupos que están mezclando esta verdad. Este diamante, esta joya, la están mezclando con falsedad, con joyas falsas. Y esta creencia lo tienen también teólogos adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero dentro de esa variedad de estos grupos, hay algunos que van más allá. Y dicen que el mismo Satanás y sus ángeles caídos se van a salvar. Y que el fuego que va a caer es un fuego de purificación y que es para purificarlo y que luego se van a salvar. Tendrán un segundo chance de salvación. Y yo digo, bueno, pues si el asunto es así, ¿para qué murió Cristo? Y si es así, ¿para qué es las advertencias? Entonces, están todos predestinados para salvación. Si es así, entonces el plan de Dios no fue perfecto porque manda a su hijo para que muera y todos los detalles que menciona el plan de salvación y al final de cuentas todos se van a salvar. No me huele que eso es lo que dice la Biblia. No lo parece. Es verdad que el costo fue grandioso, infinito para Dios. Dio a su hijo que salió de él
cuando nació en el cielo, de sí mismo, nació de la divinidad y dio a su Hijo para que muriera por la humanidad. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te la expresión, no se pierda. Así que esa expresión, no se pierda, indica que si no hacemos lo que dice el texto, se van a perder. Entonces, ¿cómo es eso que se van a salvar al final de cuentas? Y hay muchos grupos, incluso grupos, iglesias independientes que están fuera de la organización, que incluso no creen la Trinidad, que están embarrados en esta falsedad, en este diamante, en esta joya falsa. Y otros dicen que no, que, que, que como Dios es amor, ¿eh? Dios en el juicio final pues no va a ejecutar nada, porque Dios no mata, dicen. Es un tema que vamos a tratar por separado. Y están todos los grupos mezclando, dispersando con doctrinas falsas, con diamantes falsos, mezclándolo a los diamantes que Dios había dejado. Y hay otros grupos que son judaizantes, que nos quieren obligar a que las fiestas santas de Yahweh deben ser observadas como mandamiento para salvación. Un tema que vamos a tratar por separado. Ese es otro grupo. Incluso ha llegado hasta ministerios o iglesias que no creen en la Trinidad. Están predicando esto. Que las fiestas hay que observarlas, las fiestas santas de Yahweh o de Jehová, de Dios, como usted quiera llamarle. Es uno también de los grupos que existen y que están mezclando los diamantes del sueño de Guillermo Miller. Y si sigo enumerando la lista, se extiende y se extiende de todos los tipos de grupos que existen y que a veces crean tanta confusión en la mente que dicen, oye, pues entonces ¿a quién voy a seguir? ¿Qué es lo que voy a creer con tantas ramificaciones? Esas son las joyas dispersas, las joyas mezcladas con joyas falsas, de la cual nos habla el sueño de Guillermo Miller. Mi hermano y mi hermana, hoy estamos llamados a que contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos, como dice Judas 3 y 4. Que Dios nos mantenga en la palabra de Dios, la cual resiste todos estos, digamos, torbellinos, tormentas que vienen a dar contra la verdad. Pero esa roca de la verdad se mantendrá firme, aunque vengan los torrenciales de aguas y de falsas doctrinas. Que Dios nos ayude a que estemos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Vamos a concluir, vamos a orar y le animamos a que usted sea uno de aquellos que puedan creer la verdad, vivirla, para que seamos bendecidos. Oremos. Oh Padre eterno, al finalizar este tema y esta transmisión, le damos las gracias por su palabra, la cual nos llama, nos anima a que contendamos, a que batallemos por la verdad que fue dada a su iglesia, que seamos hallados fieles. Le pedimos que usted bendiga a cada persona que ha escuchado la presentación de su palabra. Y pedimos, Señor, que usted preserve siempre en nuestras vidas esas joyas verdaderas que usted dio a su pueblo. Gracias por respondernos conforme a su voluntad. En el nombre de su Hijo. Amén. Bendiciones y nos vemos en una próxima entrega.